Hasta la cima llegaré, nada me va a detener. Hasta la cima llegaré y así tu rostro veré, allí tu rostro veré. Hasta la cima llegaré, nada me va a detener. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Qué gusto para mí poder dirigirme nuevamente a todos ustedes por medio de este medio y poder saludarles y poder compartir una palabra de Dios para toda la iglesia, para toda la congregación, para cada una de las familias, de los hombres, mujeres que conforman junto a nosotros comunidad de fe más alto. Quiero, antes de meterme en la palabra que vamos a compartir en esta oportunidad, saludar a todos los que durante estas semanas han estado de cumpleaños. Me acuerdo de Moisés, me acuerdo de Edgardo, me acuerdo de Nelly y Mayra, me acuerdo de Juanita, me acuerdo de Lautaro. Muy feliz cumpleaños de parte de la familia pastoral, Paula, los nenes y quien les habla, los bendecimos. Deseamos que este sea un gran año el que ha comenzado para ustedes. Deseamos que la gracia y el favor de Dios les abrace, los sostenga, los acompañe, los respalde y los guarde en todo tiempo. Disfruten el tiempo, disfruten cada momento que Dios les regala de vida, porque en definitiva de eso se trata, de disfrutar el don de Dios que es la vida. Así que los bendecimos y le agradecemos a Dios por el privilegio de poder pastorear en este tiempo sus vidas. Quiero que nos metamos rápidamente en la palabra que quiero compartir en esta oportunidad, que lleva por título Pensamientos, Declaraciones, Acciones. Pensamientos, declaraciones, acciones. Nosotros tenemos que entender cómo funciona esto. Primeramente, pensamos, luego hablamos, emitimos palabras y luego actuamos. Esas tres palabras van hermanadas, forman parte de una familia que de alguna manera le da forma a lo que nosotros somos como personas, como seres humanos. Pero vamos a meternos en lo que dice Génesis 37, desde el versículo 31, vamos a leer hasta el 35. Génesis 37, desde el 31 al 35 dice: Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob, el padre de José, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días a causa de su hijo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Quiero brevemente que nos metamos un poquito en la historia. José, un muchachito, un adolescente o un preadolescente, casi entrando ya en una edad más bien de joven, 17 años tenía cuando había empezado a abrazar ciertos sueños en su vida, ciertos sueños que lo promovían a él a otro nivel. Él quería ser distinto a lo que era la tradición familiar. Él quería romper con la tradición familiar. Toda su familia, su padre, sus antepasados y sus hermanos, pastores. Y él no quería seguir con la tradición familiar. Entonces empezó a abrazar sueños que lo posicionarían años hacia adelante, en otro lugar. Y cuando él empieza a contarle los sueños a su familia, a su padre y a sus hermanos, ellos empiezan a envidiarlo, a celarlo, empiezan a elaborar una estrategia para que de alguna manera este muchacho
desapareciera de la escena, de la historia. Y lo venden, lo tiran a una cisterna y planean de alguna manera la posibilidad de deshacerse de José. Por eso en este momento lo que hacen es, le llevan al padre la túnica que efectivamente era de José, manchada con un cabrito, con la sangre de un cabrito que ellos mismos habían matado, y se la presentan al padre diciéndole: ¿es esto de tu hijo? Ellos sabían efectivamente que esa era la túnica de José, que su padre había elaborado, que había diseñado para José. Ellos la presentan al padre manchada con la sangre de un cabrito que habían matado, como para hacerle creer al padre que José había muerto. Entonces el padre, cuando reconoce la túnica, lo primero que dice es de mi hijo, alguna mala bestia ha matado a mi hijo, lo ha devorado, y como consecuencia de eso empieza a elucubrar una serie de conjeturas que terminan amargando su vida por mucho tiempo. Pero quiero introducir este tema en esta oportunidad para que juntos podamos ver cuán importante es pensar bien para hablar correctamente. Pensar bien para hablar correctamente. Mis queridos, nosotros pensamos, y de lo que pensamos, nuestra boca produce, saca a luz nuestros pensamientos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si pensamos mal, vamos a hablar mal y vamos a actuar mal. Pensamientos, declaraciones, acciones. Si pensamos mal, vamos a hablar mal y como consecuencia vamos a actuar mal. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 6:45. Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. La mente y el corazón tienen una conexión muy fuerte. Tal es así que la mente ejerce una gran influencia sobre el corazón y a su vez ambos sobre la boca. Todo lo que vos pienses, todo lo que vos anides en tu corazón, tarde o temprano eso va a salir por tus labios. Así que a tener mucho cuidado. Mirá lo que dice Salomón en Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Otra versión de ese mismo texto dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Notemos entonces cómo mente y corazón están fuertemente conectados, están fuertemente entrelazadas, y notemos la influencia que ambos ejercen sobre nuestra boca. Y por supuesto, una vez que pensamos, anidamos en el corazón y hablamos, así va a ser la influencia sobre nuestra vida. Vamos a ver un texto más para que podamos comprender mucho mejor esto que deseo transmitir en esta oportunidad. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Alguna vez te imaginaste un corazón que piensa? Increíble, ¿no? La palabra a veces tiene esas figuras, esas alegorías, esas maneras de expresarse a sí misma que nos llevan a reflexionar en lo que se nos está queriendo transmitir. Un corazón que piensa. Un corazón que piensa, imagínate. Bueno, es lo que el texto dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y nos demuestra este texto una vez más la conexión que existe entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre nuestras acciones. Hay una conexión muy fuerte. Entonces es importante que nosotros evaluemos aquellas cosas que llenan nuestro interior, porque de eso vamos a comer y a beber también. Hace unas semanas atrás o unos días atrás, en uno de nuestros encuentros, decíamos que lo que nos llena, eso nos controla. Y entendiendo lo que está afirmando Salomón, es lo mismo. Lo que llena mi mente, lo que llena mi corazón, eso determinará mi proceder, eso determinará cómo yo voy a actuar para con la gente, para con las situaciones que me toca vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos la historia del comienzo entonces, para meternos a ver qué es lo que sucedió con Jacob.
Jacob era uno de los padres de la fe, un patriarca, padre de José, que recibe la túnica que él mismo le había confeccionado a su hijo, manchada, como dijimos, con una sangre que no era la sangre de su hijo, era la sangre de un cabrito que los mismos hermanos habían matado y habían con esa sangre teñido la túnica de colores de José. Cuando Jacob recibe la túnica, lo primero que piensa es, mi hijo murió, y pone de manifiesto sus más grandes temores y su gran miedo. Lo primero que este hombre hizo fue, cuando ve la túnica de su hijo, la misma que él le había confeccionado, empieza a pensar mal, empieza su corazón a llenarse de miedo, de temor, y lo termina expresando. Pensamientos, declaraciones y acciones. Sus temores y sus miedos más profundos ganaron terreno en su mente y en su corazón, lo invadieron de tal manera que él terminó diciendo, voy a morirme enlutado a causa de mi hijo, voy a morir, esto me va a llevar al Seol y no voy a poder soportarlo. ¿Sí? ¿Cuánta gente, a causa de los miedos más grandes, de los temores más profundos, vive pensando mal, vive hablando mal y como consecuencia actúa mal? Es para que nosotros pensemos, notemos nuevamente la conexión mente, corazón y boca. Este hombre llamado Jacob dio por sentado que su hijo había muerto. Dio por sentado que su hijo José, a quien él tanto amaba, había muerto. Y automáticamente declaró luto por el resto de sus días. Dijo, lo que me quede de vida lo voy a vivir enlutado. No voy a soportar poder vivir a causa de esto que está sucediendo. Ahora, más de 20 años, Jacob, el padre de José, lloró a José creyéndolo muerto, cuando en realidad José ni siquiera estaba muerto, sino que estaba vivo, estaba además prosperando en Egipto y siendo de bendición a toda una nación. Tremenda historia la que nos toca en esta jornada compartir. Más de 20 años llorando a un hijo que creía muerto, cuando en realidad no estaba muerto, estaba vivo y estaba progresando en una ciudad, en un lugar desconocido, pero estaba allí vivo, cumpliendo los sueños que de muy joven había abrazado. Ahora, a los que les gusta anotar los pensamientos que compartimos, anoten este por ahí. Lo que otros piensen, sientan y quieran hacer contigo no tiene que determinar lo que tú pienses, sientas y quieras hacer contigo mismo. Lo que otros piensen, sientan y quieran hacer contigo no tiene que determinar lo que vos pienses, lo que sientas y determines hacer con tu vida. Mucho cuidado, a veces le damos tanta importancia a lo que otros piensan, a lo que otros dicen respecto de nosotros, que les terminamos otorgando un poder increíble. Cuando uno piensa, siente y actúa de acuerdo a lo que otros le proponen, lo que estamos haciendo es darles un poder tremendo sobre nuestra vida. Es una influencia enorme la que mucha gente termina ejerciendo a causa de lo que piensa, de lo que siente y lo que determina para con la vida de terceros. Mucho cuidado, no permitas que lo que otros piensan, lo que otros sienten y lo que otros deciden hacer con tu vida determine lo que vos vas a pensar, a sentir y hacer con tu propia vida. Mucho cuidado con esto. Cada uno piensa, siente y actúa de acuerdo a aquello que lo llena. Entonces no es mi problema lo que otros piensen acerca de mí. No es mi problema lo que otros digan acerca de mí. No es mi problema lo que otros quieran hacer conmigo. Cada uno actúa de acuerdo a aquello que lo está llenando, que lo está influenciando. Sí es mi problema saber cómo pienso de mí, saber cómo me siento conmigo mismo y saber qué es lo que quiero hacer con mi vida. Eso es lo más importante. No te quedes estancado porque alguien habló mal de vos, porque alguien pensó mal de vos. Es su problema. Cada uno actúa y se mueve de acuerdo a aquello que lo está llenando. Lo que te llena, te controla.
sí es asunto tuyo pensar bien de vos mismo, sentirte bien con vos mismo y hacer con tu vida aquello que es correcto y agradable delante de Dios. Tan simple, tan sencillo y tan poderoso como eso. No es tu problema lo que otros piensen de vos. A veces ponemos en manos de tercero nuestra vida y decimos, mirá cómo piensa aquel, mirá lo que dijo, y en realidad eso no es relevante, o no debiera ser tan relevante como para que vos te quedes a vivir en ese punto. Dios piensa bien acerca de tu vida, siente mucho amor hacia tu vida y habla bien respecto de tu vida y de la mía. Dios tiene pensamientos de bien sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis queridos, no nos quedemos a vivir con lo que otras personas piensan respecto de nosotros. Dejemos que la mente se llene de lo que Dios dice. Dejemos que los pensamientos que invadan nuestra mente sean el fruto de estar alimentándonos de la palabra de Dios. No permitamos otras cuestiones en nuestra mente y en nuestro corazón, porque eso va a salir por nuestra boca y va a condicionar nuestra vida a la hora de actuar. Nuestra vida tiene que estar determinada por lo que Dios piensa, siente y dice respecto de nosotros. Nada más y nada menos. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos que has descubierto de Dios para tu vida en este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde hay nuevos comienzos? Hay un momento en el que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para reiniciar, para volver a iniciar algo que Él quería hacer con nosotros y que por diferentes situaciones de alguna manera estaban allí como estancadas. Este periodo de crisis, este periodo de cuarentena es un tiempo para volver a iniciar, es un nuevo comienzo. Cada vez que en la historia bíblica hubo un periodo de 40 días, por ejemplo, como cuando sucedió el diluvio, fue para dar inicio a un nuevo tiempo. Pasaron esos 40 días de diluvio y lo que inició fue un tiempo nuevo en la historia de la humanidad. Una nueva tierra, un nuevo cielo, algo nuevo, una nueva raza regenerada. Algo ocurrió después de ese periodo y algo va a acontecer después que este periodo de crisis termine. Algo va a manifestarse, algo nuevo de parte de Dios va a comenzar a suceder a partir de ese instante. Por eso vuelvo a insistir y vuelvo a decirles lo que les vengo diciendo hace varios días. Aprovechemos este tiempo, preparemos nuestra vida, preparemos a nuestras familias, preparemos nuestro matrimonio, vinculemos nuestra vida espiritual fuertemente al Señor, porque lo que va a suceder luego que este periodo termine depende de lo que está sucediendo hoy en cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado, estemos atentos, no desperdiciemos el tiempo. El ejemplo entonces que mencionamos acerca de Jacob y lo que pensó respecto de lo sucedido con su hijo es un buen ejemplo del poder que reside en aquello que pensamos y declaramos. Este hombre vio la túnica de su hijo manchada con sangre y automáticamente pensó, mi hijo murió, y lo declaró. Pensó y habló. Y después de que pensó y habló, actuó. Pensar, hablar, actuar. Pensamientos, declaraciones, acciones. Más de 20 años este hombre vivió amargado, vivió triste, deprimido, deseando solo morirse, porque pensó que su hijo José había muerto, cuando, como vimos anteriormente, José no solamente estaba vivo, sino que además estaba cumpliendo sus sueños, estaba progresando, estaba prosperando, estaba siendo bendecido y siendo de bendición en un lugar totalmente desconocido, pero Dios estaba valiendo de su vida para salvar a toda una nación. Esto a mí me emociona y me impresiona. ¿Por qué? Porque a veces no dimensionamos, no tenemos en cuenta la capacidad que tiene Dios de valerse aún de cuestiones negativas para bendecir nuestra vida y para que nuestra vida sea de bendición a los que nos rodean. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. José amaba a Dios. José tenía sueños para bendecir no solamente a su familia, sino a toda una nación
que era totalmente desconocida para él. Pero Dios se valió de un sueño que tuvo este muchachito de 17 años para empezar a llevarlo por lugares impensados para él. Pero José, a pesar de las situaciones que vivió, nunca se amargó, nunca se resintió, nunca levantó sus ojos al cielo para quejarse contra Dios. Al contrario, donde quiera que este muchacho iba, era de bendición. Su vida era bendecida y era de bendición. Y Dios lo fue llevando cada vez más alto. Aunque parecía que cada vez estaba más abajo, en realidad cada vez estaba siendo elevado a un nuevo nivel. A veces habrá situaciones en nuestra vida que pareciera que no tienen sentido, pero esas cosas que no tienen sentido aparentemente son las que Dios utiliza para darle forma a la vida que Él pensó para cada uno de nosotros. No te quejes, no te resistas, no huyas de los procesos de Dios, no te amargues, no te quejes, no levantes tu mirada al cielo como diciendo esto no tiene sentido, Dios, ¿dónde estás? Dios está en control aún de aquellas cosas que parecieran no tener sentido para nosotros. Bueno, Dios también se vale de esas cosas para formar tu vida, para formar la mía y para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Mucho cuidado con eso. No solo debemos cuidar lo que escuchamos, también debemos prestar atención a quienes escuchamos. A veces hay gente con buenas intenciones que te puede dar malos consejos. Tengamos mucho cuidado con esto. Hay personas que no alimentan tu fe. Hablan palabras que te apartan de la fe y te conducen al desánimo, al desaliento. Son los que yo denomino profetas del desaliento. Ellos tienen una palabra de desaliento para cada situación. Son personas que nunca van a ver oportunidades, solo ven desastres y tragedias. Hay una oportunidad de bendición, en esa oportunidad ellos ven siempre una tragedia, ven un desastre, ven todo mal. Son los que constantemente te desalientan, te invitan a que abandones todo, porque nunca van a ver la posibilidad de progresar, nunca van a ver la posibilidad de ser de bendición, nunca van a ver un milagro. Ellos siempre ven duda, temor, miedo, inseguridad, incertidumbre. Va a estar todo mal y de acá no salimos y qué sé yo cuántas cosas más. Son los que denomino profetas del desaliento. Mucho cuidado, no solamente lo que escuchás, sino a quienes escuchás. Atentos a eso también. Presta atención a quienes escuchás, ¿sí? Porque te pueden llevar a perderte en medio de todo eso que te están diciendo. Hay demasiado profeta trucho dando vueltas por ahí. Cuidado con los profetas truchos. Cuidado, mucho cuidado. Anotá esto por allí. Al infierno le gustaría quitárnoslo todo, pero en caso de que no lo logre, le alcanzará con hacernos creer que estamos derrotados. Al infierno le gustaría quitarte todo, pero en caso de que no pueda quitarte todo, le va a alcanzar con hacerte creer que estás derrotado. Muchísimo cuidado también con eso. Muchísimo cuidado. Cuando Josué y Caleb regresaron de observar la tierra prometida, tuvieron que escuchar a los otros 10 espías darle a Moisés un informe totalmente negativo, un informe desalentador del lugar que Dios les había prometido que les daría, contrario a lo que ellos creían. Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, una tierra de mucha bendición. De 12 espías que fueron a ver la tierra, solamente Josué y Caleb, 2 de 12, vinieron con un informe positivo, alentador, tratando de animar a la gente a que crea que realmente lo que Dios había dicho era tal cual. 10 de 12 vinieron con un informe totalmente negativo, diciendo no porque hay gigantes, no porque la tierra es buena pero hay muchos gigantes, no porque ellos son gigantes y nosotros somos como langostas y nos van a matar y nos van a destruir. Un informe totalmente negativo. Josué y Caleb, 2 de 12, dieron un informe lleno de fe diciendo Dios está con nosotros, vamos porque si Dios nos prometió esa tierra es nuestra y los vamos a comer como pan. ¿Qué pasó? Que los otros 10 tuvieron una mayor influencia con su informe negativo, desalentador, totalmente frustrante, a punto tal que ganaron el corazón del pueblo y por esa
razón ese pueblo que se dejó influenciar por todo lo negativo de estos 10 espías, por ese informe desalentador, por ese informe lleno de dudas, de miedos y de incredulidad, esa generación murió en el desierto, no pudo entrar a la tierra prometida. Vos y yo nos podemos perder muchísimas bendiciones por escuchar a gente equivocada. Podemos perder muchísimo a causa de prestar nuestros oídos y de creer a las palabras de gente que solamente se dedica a desalentar en nuestra fe, a desalentarnos en lo que Dios nos ha dicho. Si Dios en este tiempo te dijo, es un año de cosas nuevas y cosas buenas, créele a Dios, no escuches lo que te dicen los noticieros, no escuches lo que te dicen los periodistas de turno, no escuches lo que te dice la internet, aunque sea buenísimo quien hable y tenga toda la experiencia. Escuchá lo que Dios te está diciendo en este tiempo. Cosas buenas y cosas nuevas vienen para aquellos que aman a Dios. Y yo digo a eso, amén. Amén, y espero que vos digas ahí en tu casa, amén. Esta gente contagió con su incredulidad, con su duda, el corazón de todo un pueblo, y esa gente no pudo entrar a la tierra prometida. Podés perder muchas bendiciones que Dios ha pensado para tu vida a causa de escuchar a gente incorrecta. Anotá este pensamiento por ahí. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Que alguien que en un grupo cierta cuestión tenga la mayoría no significa que sea verdad. Tenemos que tener mucho cuidado y saber diferenciar, saber discernir qué es lo que está ocurriendo allí. Sobre todo cuando se trata de creerle a Dios, no tomemos nunca como señal de aprobación o desaprobación lo que la mayoría dice. Cuando se trata de creerle a Dios, no tomemos nunca la mayoría de lo que la gente dice, no tomemos nunca como señal de aprobación o desaprobación lo que la mayoría dice, porque puedes tener a la mayoría de tu lado y estar equivocado igual, o puedes tener en contra a una gran mayoría y así, aún así, estar equivocado y aún así tener que moverte igual. ¿Qué me habló Dios? ¿Qué me dijo Dios? Y sobre esa base movilizarte. Principio fundamental, escuchá la voz de Dios en todo. Escuchá la voz de Dios en todo. Aprende a escuchar la voz de Dios en todas las cosas que conciernen a tu vida. Los 10 espías hablaban de hombres como gigantes y se veían a sí mismos como langostas. Ellos lo creyeron así y se movieron así. Así lo declararon, así lo vivieron y se perdieron la mayor bendición que Dios había preparado para sus vidas en aquel entonces. Josué y Caleb dijeron, no muchachos, ustedes están equivocados. Es verdad que hay gigantes, pero los vamos a comer como pan. Dios está con nosotros y vamos a vencer y vamos a poseer esa tierra. Y esa tiene que ser nuestra actitud, como la de Josué y Caleb, conquistadores, no temerosos, no incrédulos, no dubitativos, sino determinados a avanzar y alcanzar lo que Dios dijo que nos pertenecía por ser parte de su pueblo. Anotá este otro principio. Una mentira no se convierte en verdad solo porque muchos la repitan o la crean. Una mentira no se convierte en verdad solo porque muchos la repitan o la crean. La mentira, al igual que la verdad, necesita exactamente lo mismo, ser creída para que funcione. Cuando una mentira es creída, funciona. Cuando una verdad es creída, funciona. La verdad me libera, la mentira me esclaviza. Así que la mentira necesita de lo mismo para que funcione, al igual que la verdad, ser creída, pero aún así sigue siendo una mentira. La mentira sigue siendo mentira, aun cuando muchos la crean. Sigue siendo una mentira. Y la mentira te esclaviza, solo la verdad te hace libre. El punto no es lo que otros digan, el asunto es lo que creamos de lo que se está diciendo. Vas a tener siempre mucha gente alrededor tuyo hablándote, susurrándote al oído qué es lo que te conviene, qué es lo que tienes que hacer, bla, bla, bla. El punto no es lo que otros digan, el punto es, o el asunto es lo que creamos de lo que se está diciendo.
no solamente se trata de creer en Dios, sino también de creerle a Dios. No alcanza con que vos digas yo creo en Dios. Necesitas pasar al otro nivel, que es creerle a Dios. Jacob vivió creyendo una mentira durante más de 20 años. Durante más de 20 años, este hombre pensó que su hijo había muerto. Creyó una mentira y la repitió hasta el cansancio. Sin embargo, un día recibió la información de que su hijo, el mismo que él pensó que estaba muerto, el mismo que él creyó que ya había muerto, recibe la noticia de que estaba vivo y no podía creerlo. Y claro, es que así pasa cuando son muchos los periodos, las estaciones donde estuvimos aferrados a una mentira. Cuando una persona vivió tanto tiempo creyendo una mentira y cuando la verdad se le revela, no lo puede creer. No puede ser que sea verdad. Y es que así opera, digamos, en términos naturales, una mentira. Este hombre durante más de 20 años imaginó y vivió creyendo que su hijo había muerto. Llega el momento en que recibe la noticia, tu hijo, ese que vos creíste, declaraste e imaginaste muerto durante más de 20 años, tu hijo, ese hijo, está vivo. Y empieza toda otra historia acá. ¿Por qué? Porque ahora ya deja de ser esclavo de una mentira para empezar a ser libre por medio de la verdad. ¿Sí? Bendito el día en que este hombre recibió la verdad de lo que en realidad estaba sucediendo y de lo que él se había privado durante 20 largos años. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy la verdad rompe con todo engaño en nuestra vida. Muchos de nosotros quizás llevamos años creyendo mentiras y por eso nuestra vida se ha estancado, en algún área se ha estancado. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa mentira cae, se rompe. Bendito este día, bendita esta palabra que hoy nos trae luz, que nos trae claridad y rompe con un ciclo de vivir engañados, rompe con un ciclo de engaños, de errores, de mentiras. Hoy toda mentira cae y la verdad nos hace libres en el nombre de Jesús. Empieza un nuevo tiempo. Los israelitas, como dijimos, perdieron a toda una generación por causa de la incredulidad desatada aquel día a causa de lo que escucharon, creyeron y confesaron. Toda una generación se perdió a causa de lo que escucharon, creyeron, confesaron y abrazaron en sus vidas. Toda esa generación se perdió en el desierto, murió. Nunca llegaron a ver la bendición de Dios para sus vidas. Lo que Dios les había prometido quedó allí. Josué y Caleb no. Estos dos hombres llenos de fe llegaron a donde Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque ellos creyeron a la palabra de Dios. Escuchá la voz de Dios en todo. Cuando escuchamos a gente equivocada, perdemos bendiciones que Dios preparó para nosotros. Cuando escuchamos a gente equivocada, perdemos bendiciones de Dios para nosotros. Bendiciones que Dios preparó para nosotros se pierden. Años después llegaron a Jericó, que fue la primera escala en el camino a la tierra prometida, y descubrieron que las demás naciones eran los que tenían temor de ellos, porque sabían que Dios estaba con ellos. Tremendo. Josué y Caleb pudieron comprobar que en realidad los demás tenían temor porque podían ver que Dios estaba en medio de ellos y Dios peleaba por ellos y Dios era el que sacaba la cara, el que daba la cara por el pueblo de Israel. Y pudieron observar de primera mano cómo los demás pueblos, las demás naciones tenían temor de enfrentarse con Israel porque sabían que Dios estaba en medio de ellos y peleaba por ellos, y si Dios está en medio nuestro es imposible que podamos perder alguna batalla. Dios va a pelear cada vez que vos le creas. Dios va a pelear por vos, Dios va a dar la cara por vos, no importa la situación, pero lo importante es que vos no dejes de creer, lo importante es que no permitas que la duda, la incredulidad, el temor llene tu mente, tu corazón a tal punto que vos decidas creer una mentira más que la verdad de Dios. Cuando le creas a Dios, por muy difícil que sea lo que viene delante tuyo, Dios va a dar la cara por vos. Y Dios va a pelear por vos y Dios te va a hacer
que vos puedas llegar al lugar que Él preparó para tu vida, para bendición de tu vida. Créelo porque así va a suceder. Declaro en el nombre de Jesús que tu vida no estará nunca más a partir de este día atada ni condicionada por lo que otros han dicho mediante declaraciones llenas de duda e incredulidad. Yo desato en el nombre de Jesús fe para que tu corazón, tu mente se llene de la palabra de Dios y que la palabra de Dios desate los mejores y más grandes milagros que vos jamás te hubieses imaginado. Lo que vos creíste muerto, hoy por causa de esta palabra toma vida en el nombre de Jesús. Yo lo declaro así. Yo lo declaro así, iglesia. Lo que muchas veces imaginamos y pensamos que estaba muerto empieza a tener vida. Lo que no era, a partir de esta palabra, a partir de hoy, empieza a suceder, empieza a ser. En el nombre de Jesús, toda mentira queda anulada, queda cancelada. Y yo declaro que esas áreas que parecían muertas, que alguien te dijo que no iban que no las ibas a ver bendecidas, empiezan a partir de hoy por causa de la palabra a ser bendecidas. Que se desate fe en tu corazón en esta hora para creer a lo que Dios te está hablando, para creer a las promesas de Dios. Año de cosas nuevas y cosas buenas. No creas a las mentiras del diablo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, iglesia. Te bendigo y declaro un tiempo de preparación para las más grandes bendiciones que Dios va a traer en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Nuestra vida no está condicionada por lo que otros puedan decir. Nuestra vida está atada a la verdad de Dios y la verdad de Dios me dice en esta hora que aquello que yo imaginé, creí, muerto durante mucho tiempo, hoy llega la noticia de que en realidad está vivo y bendecido, preparado para que mi vida pase a un nuevo nivel. Yo te bendigo, iglesia. Espero que esta palabra pueda desafiarte a la fe, a seguir creyendo, a seguir confiando en tu Dios, ese Dios que no se equivoca, ese Dios que no falla, y creer a lo que Él nos ha prometido. Sigamos firmes, sigamos creyéndole al Señor, porque lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Un gran abrazo a todos, que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo a todas las familias que conforman nuestra querida congregación. Los extrañamos mucho, nos pone muy felices cuando nos podemos reencontrar los días martes y los días jueves mediante las conexiones virtuales online. Los esperamos a todos el próximo martes a partir de las 20. Hacé todo lo que tengas que hacer, prepárate para que en ese horario podamos estar juntos, conectados, compartiendo una palabra. Seguimos siendo iglesia, no nos desconectamos. Seguimos edificando nuestra vida, nuestra congregación y creyendo y esperando en lo que el Señor va a hacer en los próximos días, en las próximas semanas. Un gran abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Aquí está Paula también. Los bendecimos juntos y Dios mediante el martes a las 20, 15, 20 horas nos estaremos conectando para seguir compartiendo esto tan hermoso y tan lindo que denominamos Comunidad de Fe Más Alto. Un abrazo grande. Bendiciones a todos. Hasta la cima llegaré. Nada me va a detener. Hasta la cima llegaré.